Esta noche en AAM vamos a mostrarles imágenes que de alguna u otra manera, poniéndolas en contexto con un elemento al que ha accedido el equipo periodístico de este programa, va a terminar siendo revelador. Imágenes exclusivas de documentos que han sido ocultados por parte del Ministerio Público, que los tiene en su poder y que tiene forma de poder acceder todavía mucho más de lo que esta noche nosotros les vamos a mostrar en AAM. Ya les adelanto y ya les digo de entrada, AAM ha accedido a estos documentos que muestran nuevos cruces telefónicos a través de terceras personas cuya identidad no vamos a revelar. Y nos vamos a amparar en el derecho constitucional de protección a nuestras fuentes de información. Y lo vamos a hacer hasta la última consecuencia. Esta noche AAM va a terminar mostrando parte de los cruces de llamadas que han sido fundamentales y elementales en una línea directa con el poder. Recordarán ustedes que hasta aquí se había revelado el nombre de algunos políticos, que hasta aquí se había revelado la participación de algunos efectivos policiales. Recordarán ustedes que hasta aquí, a través de medios de comunicación, a través de editoriales, a través de sectores que han sido directamente afectados por el atropello al Partido Liberal Radical Auténtico, por el asesinato de Rodrigo Quintana, por el intento de atropello y de violación de la enmienda constitucional, desde la justicia, desde la fiscalía, se ha protegido de la manera más alevosa a gente que tuvo una participación directa en los hechos que guardan relación con la quema del Congreso, en los días en los que la enmienda constitucional se debatía. El equipo periodístico, el equipo de producción y el equipo periodístico de AAM, luego de largas horas que han involucrado a diferentes recursos humanos, técnicos y gente especializada que nos ha proveído de parte de esta información que la terminamos cruzando, pudo contrastar los diferentes episodios que se dieron en días antes de la enmienda constitucional, en los días posteriores de la enmienda constitucional, y ha logrado de manera clara, y ustedes lo van a ver esta noche, identificar a los protagonistas que han operado antes, durante y después de la quema del Congreso, del atropello del reglamento y de la Constitución Nacional, el intento de violarla por parte de algunos congresistas, donde se han dado pactos que esta noche van a quedar evidenciados, sobre todo del por qué pretendían que esto continúe oculto y sin que se conozca en detalles. Lo que les vamos a mostrar es apenas una parte de este archivo al que hemos accedido por parte de terceras personas, que con esto nos demuestran por qué razón pretendían que todo esto acabe como si nada hubiera sucedido, como una especie de amnesia que haga olvidar los sucesos y que supuestamente con el solo cruce no sean capaces de demostrar lo que verdaderamente sucedió. Enrique, lo que hoy vamos a terminar revelando en esta edición de AAM es parte de lo que dispone y sabe que dispone el Ministerio Público, es parte de lo que dispone y sabe que dispone la justicia paraguaya, pero lo ha mantenido hasta el día de hoy
bajo 7 llaves. Nosotros lo vamos a revelar en parte de los cientos y miles de archivos a los que hemos accedido, donde inclusive tenemos la posibilidad de decirles con precisión quiénes hablaban, por qué hablaban, en qué momentos claves lo hacían y sobre todo, dónde se encontraban en el momento que hacían estas llamadas. Y me quedo con eso que dijiste al final, Santi, lo de los pactos que se confirmaron. Me quedé pensando en esa frase que utilizaste en la presentación, porque es así mismo. Presten atención a esos elementos que mencionamos recién. Desde dónde se hacían algunas llamadas. El equipo de investigación de AAM tiene datos de llamadas telefónicas que se hicieron en horas claves durante aquella protesta luego del atropello a la Constitución Nacional, el golpe parlamentario, la enmienda, posteriormente el asesinato de Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Quiénes estaban hablando entre sí en ese preciso momento y desde dónde se estaban llamando? Punto crucial ese que estamos mencionando ahora para confirmar algunos pactos y algunos acuerdos que quedaron tapados con mentiras, inclusive con gente que decía, no, yo no hablé nunca, no hablo hace mucho, luego hoy queda demostrado que todo eso fue mentira. Y hubo pactos, y hubo reuniones en esos momentos que hoy quedan y vamos a confirmar al revelar estos datos de cruces de llamadas. Además, por supuesto, queda demostrado ese pequeño círculo de poder que rodea al presidente de la República, Horacio Cartes, que ya habíamos visto, de hecho, ustedes conocen los nombres que ya conocimos cuando se revelaron los primeros cruces de llamadas. Hoy vamos a sumar a un par de actores más en ese círculo pequeño, de personas que nada tienen que ver con nadie, que no tienen ninguna gota de poder y que estaban llamando al comandante de la Policía Nacional en momentos claves. Y van a ver ustedes en imágenes qué pasaba en el Congreso rato después de esas llamadas del entorno presidencial. Y ustedes podrán sacar sus conclusiones tras este trabajo de investigación de AAM. ¿Qué me dirían si es que les contara que con precisión hoy les podemos decir con quién estaba Cartes en el momento que decidió renunciar a la enmienda constitucional? ¿Qué me dirían si es que esta noche les prometemos que con precisión podemos decirle con quién estuvo Cartes horas después de haber tomado y horas antes de haber tomado la decisión de renunciar a la enmienda constitucional? ¿Qué me dirían si es que les dijera que con precisión podemos hoy demostrarles quiénes son los políticos que han estado operando con el propio fiscal general del Estado en el momento en que el presidente del Congreso anunciaba que iba a recurrir a Díaz Verón para que este atropello del Congreso y el atropello del reglamento sea investigado? ¿Qué me dirían si con precisión esta noche les prometemos que podemos contarles quiénes estaban con Cartes en Brubisaroga, siguiendo las horas clave de este proceso de enmienda constitucional? Y sobre todo, el teléfono rojo, el de la línea directa con el poder. Un teléfono rojo que en la historia se ha utilizado para diferentes circunstancias. En la mayoría de ellas, o en algunas de ellas al menos, en las más elocuentes, como para tratar de frenar episodios de violencia que se han dado en guerras históricas o en intentos de determinados atropellos al orden constitucional. El teléfono rojo, que para muchos es sinónimo de línea directa con el poder, es el que hoy en AAM lo vamos a terminar desglosando y desmenuzando, con la diferencia de que este teléfono rojo en particular, en aquel entonces no daba la posibilidad de geolocalizar las llamadas y no daba la posibilidad de saber con precisión
¿Dónde estaba cada uno de los protagonistas? Hoy la diferencia es que este teléfono rojo ha evolucionado. Y este teléfono rojo, que lo tenían bajo llaves, hoy en AAM nos va a terminar demostrando quiénes estaban en línea directa con el poder. Este no solamente es el teléfono de Mburu Villaroga, este es el teléfono de otros sectores de la política paraguaya que han tenido comunicación directa con los actores que forman parte del gobierno y aquellos que operan de manera paralela. Enrique, el de hoy verdaderamente es un programa cargado en el que, como decíamos hace rato, lo que vamos a demostrar y lo que vamos a revelar de algún modo es apenas una parte de un archivo mucho más grande que nos permite precisar determinadas circunstancias que se han dado en momentos políticos elocuentes, fundamentales de nuestro país, muchos meses antes de la enmienda constitucional, meses después de la enmienda constitucional y por supuesto en esas horas que fueron fundamentales. Pero sobre todo, identificar las mentiras de cierta gente que nos ha dicho aquí, en este mismo programa, y lo vamos a ver como para poder contrastar, que ya no tenía siquiera comunicación con el presidente de la República. Hoy vamos a mostrar elementos nuevos para que la gente entienda. Cuando se revelaron los datos de aquellos cruces de llamadas, veíamos esa imagen que recorrió por todas partes, personas que hablaban con el comandante, aparecía un Luis Canillas, nos sorprendíamos, aparecía un José Ortiz, que iba confirmando el poder que este hombre tenía en las sombras, sin ser electo por nadie y sin ocupar ningún cargo público hasta ese momento. Sin embargo, nosotros creíamos que cuando se revelaba esa imagen y esos cruces de llamadas, cómo se complicaba la vida de muchos políticos, cómo decía, mira, no puedo creer que se esté descubriendo esto y que se dé a conocer. Nos enteramos en estos días que realmente generó muchos suspiros esa información. Muchos dijeron, qué suerte que no pillaron que yo también estuve haciendo llamadas en esos días. Había sido, lo que conocimos fue la punta de un iceberg enorme. Y hoy vamos a conocer de vuelta un pedazo chiquitito de ese iceberg, la parte que quedó abajo, que va a revelar demasiado. Desde el punto de vista de la Fiscalía, creo que es una vergüenza que no se haya tenido en cuenta parte de los elementos que vamos a mostrar hoy para investigar las órdenes, de dónde salieron las órdenes, de ese ataque al Partido Liberal Radical Auténtico, de la forma en que actuó la policía antes y durante la manifestación frente al Congreso de la Nación, la quema, la retirada de los policías. Hay cruces de llamadas que son muy elocuentes, como que da a entender que alguien levantó el teléfono y dijo, señores, por la policía que actúe de tal manera. Hay silencios que son reveladores. Hay pedazos de tiempo en esas horas clave en las que nadie se llamó a nadie. Es como decir, ahora se ejecuta lo que se planificó. Da demasiado para suponer, demasiadas hipótesis se pueden crear y la Fiscalía no tuvo en cuenta absolutamente nada de esto. Desde lo periodístico, desde lo político, también vamos a revelar y vamos a confirmar muchas cosas con los datos que vamos a revelar esta noche en esta investigación de AAM. Señores, y acá hay una cuestión que es clave. Si nosotros pudimos hacerlo con cruces, con imágenes, con horarios, más de 84.000 comunicaciones. Más de 84.000 comunicaciones. El equipo de AAM sí que ha trabajado en el desglose de parte al menos de estas horas que fueron fundamentales. Con geolocalización, con la posibilidad de saber dónde estaban estas personas que realizaban estas comunicaciones. Significa que el Ministerio Público lo puede hacer en 6 meses, hoy en 8 meses de haberse dado aquellos episodios. Hoy la negligencia, me corrijo, no la negligencia, la complicidad desde el silencio del Ministerio Público va a quedar al descubierto. Porque si un equipo periodístico con los mismos datos pudo realizar el contraste y el desglose, significa que ustedes no lo quisieron hacer. Y no lo quisieron hacer para no tener problemas con el poder, que es el del más
alto poder que puedan imaginar, que tuvo participación directa, no a través de terceros, directa en estas horas claves. Más de casi 85.000 comunicaciones y cruces telefónicos, que esta noche en AAM apenas les vamos a mostrar una parte, que les repito lo que les adelantaba. Así como el Ministerio Público, como la justicia paraguaya, guardó este dato bajo 7 llaves, olvídense que nosotros les vamos a revelar por qué medios, a través de qué personas finalmente obtuvimos estas comunicaciones. Y lo vamos a hacer amparados en un derecho constitucional que lo tenemos como periodistas, de protección a nuestras fuentes de información, como hemos trabajado durante todos estos años, pero con la absoluta responsabilidad de poder decirles con certeza que este trabajo que hoy van a ver ustedes es un trabajo que evidencia parte de lo que el Ministerio Público evitó demostrar y procesar. Esta noche también que vamos a tener en AAM, Enrique. Y esta noche en AAM, con el sello de este programa, vamos a mostrar un material que revela a las promesas de Cartes. Esto que decidimos llamar Cartes el promesero. Algunas de las tantas promesas que hizo, y ya pueden ver un adelanto. ¿Y a qué me refiero cuando les digo con el sello de AAM? Las promesas que hizo Cartes y no cumplió nunca. Promesas que las lanzó con estos videos que ya conocemos todos, que queda por supuesto en el archivo, pero muy pocas veces queda en la memoria de uno. Lo que hicimos fue revisar el archivo y descubrir qué promesas hizo Horacio Cartes. Promesas muy concretas, a sectores muy específicos, con números muy concretos y muy detallados. Horacio Cartes no cumplió con eso, en este material que se llama Cartes el promesero, repito, con ese sello que caracteriza los materiales de AAM. Esta noche también en AAM vamos a hablar de algo a lo que venimos dando seguimiento hace varios capítulos. La Junta Municipal de Asunción. No crean que nos olvidamos de Hugo Ramírez, de la Junta Municipal, De Pichi. del taller Pichi. ¿Quién diría, no? Casualmente el que firma es Hugo Ramírez y el taller es Pichi. Volvimos hasta el lugar, volvimos a buscar el vehículo, volvimos a buscar el vehículo que fue reparado por 100 millones y en realidad cuesta 75. Ha sido bastante hábil Hugo Ramírez y ha ignorado al equipo periodístico de AAM, se ha ausentado a su lugar de trabajo en la Junta Municipal de Asunción, y las veces que ustedes le preguntaban a través del Facebook o a través del Twitter, ¿qué pasó con el caso del taller Pichi?, ha esquivado la respuesta. En un par de ocasiones dijo, haciendo un par de bromitas, que el taller Pichi también iba a estar en un lanzamiento que iban a hacer durante el fin de semana en la Costanera. Hugo, vos te podrás reír, pero esta es plata pública de los contribuyentes, que se tienen que quejar por andar en calles estropeadas y creerse el verso de que no hay dinero para reparar las calles, pero vos autorizás con contratación directa talleres que funcionan mangogüe, solamente operando con la Junta Municipal y no teniendo mínimas condiciones para poder operar. Nosotros no nos vamos a olvidar de este caso. Y lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a seguir publicando hasta que nos expliquen qué fue lo que hicieron con la plata del contribuyente. De eso se trata. Y esta noche en AAM vamos a volver a hablar de este tema. Y vamos a volver a hablar de los altos niveles de corrupción, no solo en la Junta Municipal, sino que en la Administración Central de la Municipalidad de Asunción. Vamos a hacer la pausa. 20:46, estamos en vivo a través de Telefuturo. Ustedes ya saben cómo comunicarse con nosotros, no es a través del teléfono rojo, aunque también lo pueden hacer. Pero pueden escribirnos #AAM en Twitter, Algo Anda Mal en Facebook, todas esas vías de comunicación están habilitadas. Y por supuesto, el teléfono rojo de las denuncias de AAM, el que ven ahí ustedes abajo. En línea directa con el poder. Pausa, 20:47.
Quédense que ya venimos. Que mucha gente nos está mandando al frente diciéndonos que calentamos el programa y al final mandamos a la pausa y no terminamos mostrando parte de lo que teníamos. Tranquilos, tenemos hasta las 22 el programa de hoy, así que todavía va a haber tiempo y tenemos muchas novedades. Pero antes hacemos una pausa y ya venimos en... Ya está con nosotros Juan Carlos Lescano. Juan Carlos fue uno de los hombres que trabajó largas horas de manera incesante en parte de estos 85.000 llamados que hemos verificado con el equipo periodístico de AM. Juan Carlos, ¿cómo estás? Santiago, ¿qué tal? Un gusto compartir con ustedes. 84.912. Esa es la cantidad de registros que estuvimos revisando a lo largo de la semana con el equipo, luego de que tuviéramos acceso a este nuevo cruce de llamadas a través de la fuente que ya estabas mencionando, ¿verdad? Impresionante el movimiento que se dio a lo largo de la semana del 31 de marzo en particular. También los nuevos actores que fuimos encontrando, los actores políticos. Sinceramente nos quedamos totalmente sorprendidos con las cosas que fuimos encontrando mientras íbamos revisando, cruzando nombres, cruzando horarios, y también volvimos a hacer el trabajo para ver qué es lo que estaba pasando en el momento de que algunas personas iban hablando con otros actores metidos en la cuestión. Yo quiero recordar algo que se ha dicho en algún momento. Cuando desde la prensa hemos solicitado que se muestren estos cruces de llamadas, han dicho que en realidad esto era parte del morbo nomás, que por morbo los periodistas queríamos saber quiénes hablaban en horas claves, que por morbo parte de la querella por el asesinato de Rodrigo Quintana decía que quería saber quiénes hablaron entre sí en los momentos más complicados del 31 de marzo y del 1 de abril. Pero resulta que en algún momento, incluso Enrique, vos presentabas un material de qué casos terminaron siendo resueltos gracias a los cruces de llamadas. Pero resulta ser que esos casos no se resolvieron por morbo. Pero hace un mes y algo tuvimos un caso que fue emblemático que se resolvió por cruces de llamadas. Secuestros llegaron hasta el final, hasta condenas por cruces de llamadas. El cruce de llamadas, y también vimos con un abogado, es un elemento clave, fundamental a la hora de saber quiénes fueron los autores morales de ciertos hechos, quiénes dieron las órdenes. No podemos olvidar que en el caso de Rodrigo Quintana hasta ahora hay un solo policía procesado, acusado de ser el que jaló el gatillo, el que disparó. Y todo lo demás, y una extensa cadena de mando, nada. Y eso sí es importante y sí puede mostrar mucho el cruce de llamadas, cosa que la Fiscalía, eso es importante aclarar también. Esto que nosotros vamos a mostrar esta noche es algo que la Fiscalía tiene y escondió y no lo usó nunca. O tenía al menos, si no disponía de las 85.000 llamadas, la posibilidad de decirle a la justicia, nosotros necesitamos de estos elementos. Acá hay varias cosas que salen a la luz. Primero podríamos decir, no, la Fiscalía era haragana, no quería trabajar en 85.000 llamadas que tenía que cruzar con momentos fundamentales de las horas que fueron claves. Pero en realidad yo creo que más que haraganería, la Fiscalía sabía perfectamente que se iba a meter a un terreno fangoso, Juanqui. Exactamente, Santiago. A nosotros, la primera vez que hicimos el cruce de llamadas, hace ya casi 4 meses, nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que aparecía un número de la Secretaría de Acción Social. Sí. Seguimos revisando, volvimos a revisar el cruce de llamadas y encontramos quién estaba detrás de ese número. Enseguida la gente va a saber, pero son elementos que va entretejiendo y es cuestión de revisar también el material de todos los canales que estuvieron ahí y comenzar a revisar, bueno, qué pasó a la hora en la que estaban hablando el actor A con el actor B. Y se da cuenta que en realidad, por ejemplo, estaba ocurriendo algún tipo de represión en las inmediaciones del Congreso, o esto que estábamos viendo recién, que ya se había presentado en el telediario hace algunos meses, el abandono del Congreso. Hay una serie de cuestiones que si la Fiscalía se hubiera tomado el tiempo de realizar realmente su trabajo y de no esconder el cruce de llamadas, ya hace rato se habría por lo menos conocido quiénes más estuvieron detrás de las órdenes. Santi, para la opinión pública, y hay un dato que vamos a mostrar esta noche. Fíjense ustedes quién levantó el teléfono y quién llamó al comandante un ratito antes de aquella conferencia de prensa primera que se había dado el 1 de abril a la mañana temprano, explicando, entre comillas, lo que había ocurrido en el caso de Rodrigo Quintana.
una conferencia de prensa en la que se dijeron un montón de mentiras, ¿se acuerdan? Que en realidad fue un forcejeo, que fue un disparo accidental porque entraron al PLRA y se disparó y hubo un empujón, y después aparecen las imágenes y terminamos viendo que era toda una mentira. ¿Quién dictó qué se tenía que decir en esa conferencia de prensa? Conclusiones a las que uno puede llegar porque hay llamadas que se hacen un rato antes, desde un lugar clave, políticamente hablando, al comandante, y después se sale a dar esa conferencia de prensa. Señores, quiero que presten mucha atención y dejen lo que estén haciendo, tómense su tiempo y miren este primer material que les vamos a mostrar en la noche de hoy. Nuevos elementos donde no solamente les mostramos quiénes hablaron y las horas en las que hablaron, sino que también les contamos por qué hablaban estos protagonistas y con qué episodios, Juanqui, coincidía todo esto. Un ejemplo, se iba a dejar sin quórum una sesión determinada que tenía una relevancia en particular. ¿Quiénes hablaban minutos antes de dejar sin quórum la sesión? Estos protagonistas. Se iba a pedir refuerzo de la policía a senadores que iban a sesionar en el local del Frente Guazú, en la bancada del Frente Guazú. ¿Quiénes hablaban segundos antes con la policía? Y además, creo que es la cereza. ¿Dónde estaban ciertos actores políticos acompañando a qué área del poder, el principal de todos, en los momentos más complicados? Exactamente, Santiago. Vimos, por ejemplo, incluso llamadas de gente que terminó haciendo las veces de guardia privado en algún momento clave. Estamos hablando de efectivos, altos efectivos policiales, y quién le llama a quién en esos momentos previos. Muchas cosas se van a revelar a partir de ahora. Primer material de varios que vamos a presentar en la edición de hoy de AAM. El teléfono rojo y la línea directa con el poder. Todavía queda mucho por contar sobre lo que pasó el 31 de marzo en Paraguay. Una de las mayores crisis políticas de nuestro país, el atropello más grosero a la Constitución Nacional, todavía tiene secretos escondidos. Así como ocurriera con el Marzo Paraguayo de 1999, es seguro que el Marzo Paraguayo de Cartes, Lugo y Llano seguirá siendo debatido durante años. Presente como corresponda. Usted está violando el reglamento y la Constitución. Usted no respeta el artículo 37. La puesta en escena del quiebre institucional tuvo una cantidad importante de actores, pero tras bambalinas, como una obra de teatro bien montada, el movimiento también era intenso. Así lo revela un nuevo cruce de llamadas al que tuvo acceso el equipo de AAM. Pero revisemos paso a paso lo que fue ocurriendo. La obra comenzó a ponerse en marcha el 27 de marzo. El senador Blas Llano, director y a la vez protagonista, fue pieza clave en los movimientos previos al golpe que se venía. Las llamadas no cesaban en el celular del senador liberal. Desde las 15 horas mantuvo comunicación constante con actores de reparto que esperaban el momento de entrar en acción. Llano mantuvo comunicación constante con Fernando Silva Facetti, el también senador liberal que de un día para el otro decidió pasar de estar en contra a votar a favor de la enmienda. En una sola tarde, hablaron en reiteradas ocasiones y durante varios minutos. El líder del equipo joven también conversó al menos media decena de veces con otro senador liberal funcional a la enmienda, Enzo Cardoso. Todas las llamadas se realizaron en poco más de una hora. La ansiedad parecía consumirlos, pues hablaron largo y tendido en varias de esas llamadas. Llamativamente, un liberal que se dice opositor al gobierno cartista también mantuvo varias comunicaciones con los senadores oficialistas Óscar González Daer y Juan Darío Monjes, otros dos que formarían parte de la obra que estaba a punto de ponerse en escena. Una llamada en particular es la que genera más dudas.
Según los documentos, a las 18:23 y 51 segundos, Blas Llano recibió una llamada del senador colorado Óscar González Daer, quien se encontraba en Burubisharoga, la residencia presidencial y, según el propio presidente Horacio Cartes, la seccional colorada más grande del país. La comunicación duró 92 segundos. ¿De qué hablaron Llano y González Daer? He ahí la gran duda. Luego de esa llamada, Llano se comunicó 3 veces con Juan Darío Monjes, quien haría de vocero del golpe parlamentario unos días más tarde. La última llamada, ya cerca de las 23 horas. En paralelo, otro de los directores de la obra también comenzaba a actuar. José Ortiz, el superministro cartista, comenzaba a mover también sus propias piezas. Temprano en la mañana de ese lunes, a las 8:12, Ortiz llamaba ya a Hugo Velázquez, entonces titular de la Cámara de Diputados y todavía fanático cartista. Horas después, comenzaba a comunicarse con el diputado cartista Ramón Romero Roa, otro férreo defensor de la supuesta legalidad de la inconstitucional enmienda. Ya en la noche, el asesor cartista mostró su poder sobre la policía y a las 21:23 llamó al entonces comandante de esa fuerza, el comisario Críspulo Sotelo. La cabeza del montaje, el mismísimo presidente de la República, Horacio Cartes, aparece también realizando llamadas, aunque se mostraba un tanto menos activo. Ese 27 de marzo, mantuvo comunicación con José Ortiz, el gerente de su tabacalera, del que aún se desconoce qué papel cumple en el gobierno. Ya entre la tarde y la noche comenzó a mantener comunicación con el comandante de la policía, Críspulo Sotelo. El entorno de Cartes, que nada tenía que ver con el orden jerárquico, comenzaba a marcar presencia. La senadora oficialista Lilian Samaniego también se comunicó en reiteradas oportunidades con Sotelo entre la tarde y la noche del 27 de marzo. La última llamada fue ya alrededor de las 23 horas. Todas estas llamadas, Juan Carlos, son del lunes 27. ¿Por qué son, cuidado con eso, por qué son fundamentales las llamadas de ese lunes 27? ¿Qué pasaba ese lunes en esa jornada donde, entre otras cosas, estoy viendo las llamadas de Llano a Silva Facetti, a Enzo Cardoso, primero a las 15, después un poco más tarde? Llano que habla con González Daer y Monjes, González Daer que le llama a Llano desde Burubisharoga, y uno dice, si en teoría son opositores, o si Llano es opositor, ¿qué hacía comunicándose con González Daer, que estaba en Burubisharoga en ese momento? Aparece Ortiz en la escena, ya ese lunes se empieza a hablar con la Policía Nacional, con Sotelo propiamente, y aparece la propia Lilian Samaniego en numerosas llamadas, ya ese lunes 27, con Críspulo Sotelo. Ese lunes, Santiago, probablemente quienes se dedicaron a la cobertura y quienes siguieron todo lo que ocurrió esa semana, se empezaba a hablar, comenzaba a correr el rumor de que por fin la tan mentada enmienda constitucional iba a ser presentada sin importar absolutamente nada. Ese lunes comenzó a correr el rumor y se evidencia, de hecho, que los actores estaban todavía en acuerdo. Todavía no se sabía si se tenían los votos suficientes en la Cámara de Senadores, porque en diputados sí ya tenía mayoría propia el cartismo, y todavía se estaban dando estos acuerdos políticos. Eran los rumores que estaban corriendo, algo que parecía, bueno, muy difícil todavía en aquel momento. Sin embargo, se terminó por dar a partir de ahí. Y las llamadas, me gustaría hacer mucho hincapié, sobre todo en las llamadas con Lilian Samaniego. Recién decíamos que la última fue a las 22:56 del lunes 27. En los próximos materiales les vamos a contar a partir de qué hora comienza a hablar con el comandante de la policía y qué iba pasando también a partir de esas llamadas. Vamos al martes 28, poniendo en contexto qué sucedía ese martes 28, Juanqui. El martes 28, 25 senadores, los mismos 25 que aprobarían después la enmienda, convocan a una sesión extraordinaria, solicitan la modificación del reglamento del Senado, a lo que Robert Acevedo y Eduardo Peta, presidente y vicepresidente primero, dicen, señores, vamos a hacer, pero la sesión va a ser dentro de 48 horas. A partir de ahí, lo insólito.
Julio César Velázquez se autoproclama presidente del Senado, estando el presidente y el vicepresidente primero en la sala de sesiones, y decide dar entrada a ese proyecto de modificación de reglamentos. A partir de ahí, el desbarajuste del sistema democrático parecía realmente un teatro. La primera que entró en acción, 5 minutos antes de las 6 de la mañana, ya madrugaba a todos, Lilian Samaniego. Vean ustedes. La obra del golpe se pondría en marcha el 28 de marzo. Ese día, 25 senadores atropellaron todo para imponer su propio reglamento en la Cámara Alta y abrir el camino a la reelección vía enmienda. La cuestión comenzó a moverse temprano en la mañana. A las 5:54, la senadora oficialista Lilian Samaniego ya estaba llamando al comandante de la policía, Críspulo Sotelo. El máximo jefe de la policía luego comienza a llamar a sus subalternos, en particular a los comisarios Enrique Isasi y Prudencio Burgos, dos hombres que tendrían luego papeles clave en el devenir de los sucesos. Horas más tarde, Isasi aparecería en la sala de sesiones del Senado para hacer las veces de guardia personal del colorado Julio César Velázquez, quien se autoproclamó presidente para llevar a cabo el golpe institucional. Isasi no cumplía función alguna en el poder legislativo y los policías de pronto comenzaron a ignorar las órdenes del presidente de la Cámara, el liberal Robert Acevedo. La comunicación entre los altos jefes de la policía fue intensa durante las primeras horas de esa mañana. A las 11:07, José Ortiz se ponía en comunicación con el senador liberal Fernando Silva Facetti. La llamada fue corta, de apenas unos segundos, pero la caldeada sesión ya estaba por empezar. Las comunicaciones entre Lilian Samaniego y Sotelo fueron fluidas a lo largo de la incidentada jornada del 28 de marzo. Mientras se consumaba el atropello, a las 12:48, la senadora llamó al comandante y el despliegue policial a favor de los 25 aumentó para encerrarse en la oficina de la bancada del Frente Guazú y continuar con el golpe. Las llamadas siguieron también durante la tarde de esa jornada. En paralelo, Blas Llano se ponía en comunicación con diputados funcionales a la enmienda como Edgar Ortiz. Una vez consumado el atropello, Llano se encargaría de mover también influencias en la justicia. Robert Acevedo, presidente del Congreso, había anunciado que convocarían al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, para presentar una acción legal por lo que estaba ocurriendo. Llano también llamó a Díaz Verón, pero no lo hizo de forma pública, sino a su teléfono celular a las 16:26 de ese mismo día. Nunca hubo un solo imputado siquiera en esa causa. Poco después, Llano comenzó nuevamente a comunicarse con legisladores funcionales a la enmienda como la senadora Blanca Lila Miñarro y los diputados Pedro Milciades Duré, Sergio Rojas. Esa misma tarde, a las 19:46, el asesor político del presidente Cartes, Darío Filártiga, se ponía en comunicación con Críspulo Sotelo. Aunque el 30 de marzo, los actores del atropello decidieron no presentarse a la sesión ordinaria. El día antes y ese mismo jueves, los intercambios de llamadas no cesaron. Llano habló en reiteradas oportunidades con las senadoras Lilian Samaniego y Blanca Fonseca. Temprano en la mañana, a las 6:53, Cartes ya hablaba con Críspulo Sotelo. La policía ya había aumentado llamativamente su presencia en las inmediaciones del Congreso. A las 10:17, Lilian Samaniego llama a Blas Llano. Horas más tarde, volverían las constantes llamadas entre Lilian Samaniego y el comandante Sotelo. La legisladora oficialista se comunicó de forma insistente con el máximo jefe policial en reiteradas ocasiones a lo largo de la tarde. Una de las preguntas que me surge, por ejemplo, es que cuando se consuma el atropello, y lo veíamos en parte de este informe, ya no empieza a moverse. El 28 de marzo, ese martes, Robert Acevedo dice en un momento determinado, y lo veíamos en el material, que iba a convocar a Javier Díaz Verón, el fiscal general del Estado, para poder presentar una acción legal por lo que estaba sucediendo, por ese atropello a la reglamentación y por la forma en la que querían violentar absolutamente todo para lograr la enmienda constitucional.
Cuando declara eso Acevedo, Blas Llano toma el teléfono y le llama al fiscal general del Estado. Si fuera solamente morbo y si fuera irrelevante el cruce de llamadas, que les estamos ahora mostrando en AM, ¿no creen que algo más que lo que podrían llamar morbo de la justicia sería preguntarle a Blas Llano qué le dijo al fiscal general del Estado? Inmediatamente después de que Acevedo haya dicho, como presidente del Congreso, vamos a convocarle al fiscal Díaz Verón para que esto se investigue. Minutos después, Blas Llano, uno de los principales operadores de todo esto que estamos viendo, comunicándose no solamente con gente de su partido, sino que comunicándose sobre todo con gente del primer anillo de Horacio Cartes, y hasta ahora solo comunicándose con gente del primer anillo, esperen a ver el desenlace de esta historia, le llama al fiscal general del Estado, y si el fiscal verdaderamente, el de la causa, quisiera averiguar qué fue lo que pasó, ¿le parece que solamente morbo preguntarle a un senador de la Nación por qué en el momento en que se anunciaba el pedido de una investigación, le llamaba al fiscal general del Estado para decirle qué, con qué intenciones y sobre todo haberlo hecho de manera privada cuando la cuestión era pública y sin que hasta hoy se sepa por qué la Fiscalía no ha avanzado de manera contundente en esta investigación? ¿Qué hacía Blas Llano llamándole cerca de las 16:30 al fiscal general del Estado, y qué fue lo que le dijo a Díaz Verón en ese momento? Y eso no vamos a ver qué le dijo, pero vamos a ver el resultado de qué pasó después. El fiscal general del Estado, el jefe del Ministerio Público, el jefe de todos los fiscales, y la Fiscalía, ¿cómo llevó a cabo esta investigación después? ¿Qué pasó con esa denuncia que hizo Robert Acevedo sobre el atropello? ¿Cuál fue el resultado que tuvo esa denuncia en el Ministerio Público? Porque ellos dicen, vamos a denunciar esto, Blas Llano había sido, ahora estamos enterando, le llama al fiscal general del Estado y no sabemos qué le dijo, pero sabemos qué pasó después. No pasó absolutamente nada. La investigación no avanzó nunca más. ¿Quién le da las órdenes al fiscal general del Estado? Cosas que podemos ir suponiendo a medida que vamos avanzando y nos enteramos de qué pasa, porque esto es una obra de teatro más o menos, ¿verdad? Nosotros vemos una obra, pero ahora estamos enterando lo que pasa detrás del telón. Cómo se van cocinando las cosas que nosotros nos vamos enterando después, los resultados que vamos viendo después, de lo que avanza o de lo que no avanza, de los silencios por parte de la investigación también. Y otra cosa que quiero subrayar para el enfoque que tuvo, que sugerir un enfoque a la gente. Mostrábamos las imágenes de los policías fuera del Congreso, y esas imágenes, esos movimientos que había con la policía, era lo que a nosotros nos permitía suponer que estaba llegando por fin la hora en que iban a presentar el proyecto de enmienda. ¿Se acuerdan que la policía llega? ¿Por qué llega la policía? ¿Quién está llamando a la policía? ¿Quién está gestionando esto? Ahora nos estamos dando cuenta de dónde venían esas órdenes. ¿Qué tenemos ahora, Juanqui? Ahora llegamos al día D, por decirlo de alguna manera, al viernes 31 de marzo. Otra vez, las comunicaciones, ya desde temprano en la mañana, desde las 5:30 de la mañana, varios de los actores comienzan a comunicarse entre sí y a partir de ahí se comienza a construir probablemente el mayor atropello a la Constitución Nacional desde la institución de la era democrática. Más de esta investigación de AM. Pero cuando más movimiento telefónico se registró fue, sin dudas, durante la jornada del 31 de marzo. El alto mando policial encabezado por Sotelo comenzó a comunicarse de forma insistente desde las 5:30, de acuerdo a lo que revela el nuevo cruce de llamadas al que tuvo acceso el equipo de AM. A las 6:59 aparece el primer civil que nada tenía que ver con la cadena de mando que se comunicó con Sotelo. Arnaldo Franco, secretario privado del presidente Cartes. La llamada duró 64 segundos. A las 9:30 aparece la primera llamada de la jornada de José Ortiz, el ministro en las sombras. La senadora liberal Zulma Gómez, otra de las actrices de reparto del golpe, se comunicó con Ortiz. Llamativo para ser una legisladora que se dice opositora el hablar con el gerente de la principal empresa del presidente. En paralelo, Blas Llano también comenzaba a moverse. A las 11:55 recibió una llamada de 36 segundos del también senador liberal pro enmienda,
Enzo Cardoso. 9 minutos más tarde, Llano llamó a Robert Acevedo. El entonces presidente del Congreso se había negado a dar entrada siquiera al proyecto de enmienda y denunció que recibió amenazas por ello. ¿Qué le habrá dicho Llano horas antes de perpetrar el golpe? A las 13, la senadora Lilian Samaniego volvió a comunicarse con Críspulo Sotelo. La presencia policial en las inmediaciones del Congreso iba creciendo, puesto que minutos antes se anunció la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar la enmienda constitucional. Samaniego volvería a llamar a Sotelo a las 14:20, poco antes de que se iniciara la sesión extraordinaria para aprobar a las apuradas y en secreto la reelección vía enmienda. Minutos después, a las 14:29, también lo llamaría el senador Carlos Núñez, otrora camarada policía suyo. Antes de iniciar la sesión clandestina en la oficina del Frente Guazú, a las 13:24, Blas Llano volvió a hablar con el senador Cardoso. Una vez aprobada la enmienda, Llano comenzó a llamar a los diputados que responden a su movimiento interino en el PLRA. Coincidentemente, a esa hora se hablaba de que la enmienda sería tratada esa misma tarde o temprano en la mañana del sábado 1 de abril. Mientras, lo que inició como una pequeña manifestación en las inmediaciones del Congreso comenzaba a crecer luego del escopetazo en la cara al diputado Edgar Acosta. Los asesores de Cartes también comenzaron a marcar presencia con los jefes policiales. Lentamente, el clima se enrarecía en inmediaciones del Congreso Nacional tras la aprobación de la enmienda. Eran las 15:30 y Sotelo se comunicó en 2 oportunidades con el coronel Rubén Piris. También lo hizo con el senador liberal Fernando Silva Facetti, el entonces presidente de la Cámara Baja Hugo Velázquez, el senador colorado Carlos Núñez y hasta inclusive con el asesor Luis Canillas y la operadora llanista Basilisa Vázquez. Entre las 16:27 y las 16:30 se realizó un incesante intercambio de llamadas entre Críspulo Sotelo y Luis Canillas. 4 llamadas con un promedio de poco más de 20 segundos. Las escenas más fuertes estaban por llegar. Bueno, Juan, y ahora sí llegamos a el día D por el tema de la enmienda, pero a lo que pasó después, el asesinato de Rodrigo Quintana. Exactamente, después de lo que vimos, cómo se operó a lo largo del día y hasta el momento del escopetazo al diputado de Acosta, que es cuando de hecho se pone fuerte la manifestación, todavía queda por revisar quiénes conversaron durante el abandono del Congreso y antes, durante y después del atropello a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico. Aclarando que hasta ahora una sola persona está procesada. ¿Quién dio la orden? Eso es lo que nos preguntamos al llegar a esta parte de este informe especial de AAM. El asesinato de Rodrigo Quintana y el cruce de llamadas, datos nuevos que estamos revelando en AAM. Desde ese instante, el celular de Sotelo fue bombardeado por llamadas. Desde efectivos policiales que seguramente aguardaban nuevas directrices hasta asesores que nada tienen que ver con la seguridad nacional. José Ortiz entró en escena. A las 16:54, José Ortiz llamaría a Críspulo Sotelo desde la mismísima residencia presidencial de Burubizaroga. A esa hora, el presidente Cartes también se encontraba allí. A la par, senadores liberales llanistas y colorados cartistas intercambiaban llamadas mientras el tumulto en las inmediaciones del Congreso crecía y ganaba fuerzas. El anillo presidencial seguía marcando presencia en el teléfono de Sotelo. Pasadas las 17, José Ortiz, Arnaldo Franco, secretario privado de Horacio Cartes, y nuevamente Luis Canillas llamaron al comandante. 17 minutos más tarde, fue el propio presidente Cartes el que conversó con Sotelo. Cuando las corridas pararon, las llamadas también hicieron lo propio. En medio de las protestas y tensiones, Ortiz tuvo tiempo hasta para hablar en varias ocasiones con el titular de la SICOM, Fabricio Caligaris. Cuando las corridas y enfrentamientos se reiniciaron, también volvieron las llamadas de actores políticos y civiles al comandante de la policía.
Poco después, la policía sorpresivamente fue rebasada y retrocedió, permitiendo así el ingreso de los manifestantes al Congreso. Ya con los manifestantes en el interior del Congreso, Sotelo volvió a llamar al presidente Horacio Cartes. Poco antes de que las llamas consumieran parte del edificio, la comunicación de políticos y civiles con Sotelo fueron insistentes. Instantes después aparecería en acción otro de los asesores del presidente Cartes, el extronista convertido en demócrata Darío Filártiga. A las 19:44 tuvo una llamada de 46 segundos con Sotelo. Poco después, Juan Carlos López Moreira, jefe del gabinete civil de Cartes, también llamó a Sotelo y conversaron durante casi un minuto. Apenas segundos después, Filártiga volvió a llamar al comandante. Poco después, una represión brutal se desató en las plazas del Congreso. A lo largo de la noche del 31, Llano conversó en varias oportunidades con otros senadores que habían votado a favor de la enmienda, como Fernando Silva Facetti, Blanca Lila Miñarro y Jorge Oviedo Mato. Algunas de estas llamadas se dieron incluso después de que la sede parlamentaria se viera envuelta por las llamas. A las 22:32, el propio Blas Llano llama al presidente Horacio Cartes, que se encontraba todavía en Burubizaroga. Una hora después, Llano llamaría al senador Carlos Amarilla, quien enseguida denunció amenazas. Terminaba el 31 de marzo y las conversaciones seguían entre Críspulo Sotelo y personas a las que, en teoría, no respondía jerárquicamente. Cuando parecía haberse apaciguado todo y la masa empezó a dispersarse, paralelamente, las comunicaciones iban y venían. El cruce de llamadas revela además que el comisario Tomás Paredes Palma se mantuvo en sede de investigación de delitos hasta minutos antes de la medianoche. 4 minutos después de que iniciara el nuevo día, se registra la primera llamada de Paredes Palma desde las inmediaciones del PLRA. Apenas 7 minutos antes, su jefe inmediato, el comisario Abel Cañete, había conversado con el comandante Sotelo. Lejos de lo que afirmaron en algún momento, los altos mandos estaban en comunicación constante con quienes se dirigieron a la sede del partido opositor. Casi en simultáneo a la primera llamada de Paredes Palma desde inmediaciones del PLRA, José Ortiz llama a Críspulo Sotelo. Eran las 0:04. 7 minutos después de que el reloj marcara que ya era el 1 de abril, el presidente Cartes recibe una llamada de Críspulo Sotelo. Instantes después, se perpetraba el atropello a la sede del Partido Liberal y el asesinato de Rodrigo Quintana. Es decir, Cartes y su entorno también mantenían comunicación constante con el alto mando policial. Tras el ataque, Sotelo habló en reiteradas ocasiones con José Ortiz. La primera llamada se produjo a la 1:13. Casualmente, minutos después del primer aviso vía frecuencia policial de lo que había ocurrido en el PLRA. Antes, durante y después del atraco al PLRA, que concluyó en la muerte de Rodrigo Quintana en un lapso de 2 horas entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada del 1 de abril, el comandante Críspulo Sotelo mantuvo un total de 42 conversaciones telefónicas. Una vez con Paredes Palma, 2 veces con el presidente de la República, 5 llamadas con José Ortiz y 23 con Tadeo Rojas. También sostuvo conversación en ese lapso de tiempo con Arnaldo Franco, Juan Roa, Abel Cañete y Elisa Ledesma. Los intercambios de llamadas entre José Ortiz y Juan Carlos López Moreira también se sucedían con insistencia. Cartes volvió a hablar con Sotelo a la 1:50 y 36 segundos. Fue una conversación de 156 segundos. Temprano en la mañana, a las 6:19, Cartes volvió a llamar a Sotelo. Fue horas antes de la primera conferencia de prensa de la policía al respecto de lo ocurrido en la fatídica madrugada. A pesar de tener a mano elementos tan llamativos, la Fiscalía decidió simplemente no pedir el cruce de llamadas de los hombres del entorno del presidente Cartes. Estos elementos, que podrían haberse convertido en indicios o pruebas, ya no existen para el Ministerio Público.
qué es lo que estaban escondiendo. Así, saber quién ordenó el ataque al PLRA y la muerte de Rodrigo Quintana será casi imposible de determinar. Y en instantes, a la vuelta de la pausa, una cereza a la torta. Escuchen ustedes esta declaración. Blas Llano, aquí en AM. ¿Podemos escuchar lo que dijo? Sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Pero es un tema muy personal, muy familiar, vinculado a un tema que no tiene nada que ver con la política, ni siquiera se le aproxima, ¿verdad? Pero si querés te digo. ¿De qué hablaste con él? Mi madre estaba de viaje en los Estados Unidos y justo vino el tema del huracán Irma. Y bueno, me llamó preocupada porque su vuelo salía el jueves a la noche, etcétera, etcétera. Entonces le llamé al presidente para ver si me podía hacer el favor de hablar con el cónsul o un representante del consulado paraguayo para que la cita a mi madre en el sentido de saber si el vuelo iba a salir, no iba a salir. Porque las noticias que se tenía de ese tema eran bastante desagradables. La primera parte, cuando le pregunto sobre el tema, no se escuchó lo que le preguntaba, como finalmente es la parte más importante, donde ya no arranca respondiendo algo. Escuchen solamente esa primera parte, por favor. ¿Cartes cuándo fue la última vez que conversaste? Con Cartes hablé de política, habré hablado hace 4 meses. ¿Que conversaste? Sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Pero es un tema muy personal. Cuando muy Llano nos familiar, dijo esto en vinculado a un AM, tema que no tiene nada que ver con la política, ni mintió. siquiera se le aproxima, ¿verdad? Dijo que con Cartes habló esa última vez respecto a un tema de su madre y que en los 4 meses anteriores no había hablado con el presidente de la República. A la vuelta de la pausa, ¿cuántas veces habló? ¿En qué momentos? ¿Y desde dónde habló Llano con Cartes? Vean ustedes, pero a la vuelta de la pausa. ¿Cartes cuándo fue la última vez que conversaste? Con Cartes hablé de política, habré hablado hace 4 meses. ¿Que conversaste? Sea de política o sea de lo que sea. No, si querés te voy a contar de qué conversé con él, ¿verdad? Pero es un tema muy personal, muy familiar, vinculado a un tema que no tiene nada que ver con la política. Bueno, lo que adelantábamos antes de ir a la pausa y escuchaban ustedes lo que decía Blas Llano en este mismo programa, negando contactos con el presidente Horacio Cartes. ¿Qué tenemos ahora, Juanqui? Bueno, como ya adelantabas, Enrique, el senador Blas Llano cuando estuvo en piso en AM y cuando Santiago le preguntó cuándo fue la última vez que habló con Cartes, mintió. Y lo podemos asegurar fehacientemente esto. Llano mintió al estar en piso en AM el 18 de septiembre pasado. ¿Y por qué? Vamos a ver ahora las siguientes placas. El resumen de llamadas que hubo entre el presidente de la República y el líder del movimiento Equipo Joven. El 16 de marzo, por ejemplo, habló a las 18:50. El 31 de marzo, 22 y 32, Llano recibe una llamada, Llano llama a Cartes. Sí. El 8 de abril volvió a hablar con él. El 11 de abril, la misma historia. El 17 de abril, y esto me quiero detener ahí un segundo, Enrique. El 17 de abril a las 12:09 y después a las 12:35. ¿Te acordás qué pasó el 17 de abril, Enrique? ¿Qué pasó? Recordame, por favor. Una hora después, Horacio Cartes, a través de su Twitter, anunciaba que renunciaba a la reelección presidencial. El día en el que hacía ese anuncio, Cartes estaba hablando con Blas Llano por teléfono. Una hora antes habló con Llano. Una hora antes, exactamente una hora antes. A las 13:30 marca el tuit del presidente de la República en su perfil oficial. Seguimos mirando. El 16 de mayo a las 19:02 Llano volvió a conversar con Cartes. El 18 de mayo la misma historia, 72 segundos esa vez. 30 de mayo a las 10:58, 206 segundos de conversación. El 30 de mayo otra vez a las 21:46, 206 segundos también de conversación. El 21 de junio. El 5 de julio a la noche, ya a las 21:07, otra llamada. El 30 de julio, el Día del Amigo, también hubo una llamada entre amigos Llano. son los amigos. Exactamente. A las 16:36, el 7 de abril a las 9 de la mañana. Esto es lo que más se acerca a lo que le decía Llano a Santiago en la última ocasión, porque en esa época es que se comienza a formar Irma, pero todavía estaba lejos de Estados Unidos como para decir que era por esa cuestión que estaba hablando con el presidente de la República. La última llamada, por lo menos de la que nosotros sabemos, el 3 de octubre a las 11:53.
Pero no solamente tenemos este registro de llamadas entre Llano y Cartes. También sabes que encontramos, gracias al nuevo cruce de llamadas, Enrique, que el senador Blas Llano se pasaba realizando llamadas desde un lugar políticamente muy importante. ¿Desde dónde? Desde Emburu Villarroga, desde la residencia presidencial. Llano llamando desde Emburu Villarroga. Exactamente. Estas son algunas de las llamadas, el resumen de las llamadas que hizo y recibió Blas Llano desde la casa presidencial. Le llamaron, por ejemplo, Milciades Duré, fue uno de los que le llamó a Enzo Cardoso. Llegó a hablar, por ejemplo, con José Enrique García Ábalos, también en una ocasión el mismísimo Contralor General de la República. En la siguiente placa vamos a tener el detalle de con quiénes habló Blas Llano mientras se encontraba en la residencia presidencial. Y ustedes verán, Edgar Ortiz, como ya les adelantaba, también está, entre otros, Blas Lanzoni, Sergio Rojas, el diputado. Las celdas de las comunicaciones permiten identificar el lugar en el que se encontraba Blas Llano. Y estas llamadas a quienes fueron sus principales operadores en Cámara de Diputados, por ejemplo, fueron realizadas desde Emburu Villarroga por Blas Llano. En momentos claves. En momentos claves. Esto es en los días previos y posteriores a la reelección, al intento de enmienda para establecer la reelección. También recordarán ustedes, Enrique, vos estabas trabajando en la radio cuando llamó el senador Carlos Amarilla a decir que había recibido una amenaza. Cosa que se negó, por cierto. Exactamente. A las 22:32 del 31 de marzo, Blas Llano llama a Horacio Cartes, que se encontraba todavía en Emburu Villarroga. Exactamente 59 minutos después, 23:31, se da la llamada entre Blas Llano con Carlos Amarilla. Esto revela que por lo menos la llamada de Llano a Carlos Amarilla existió, y existió también, de hecho, en el horario exacto del que hacía referencia el senador Amarilla cuando hacía pública su denuncia de las supuestas amenazas. Segundos después hablamos con Carlos Amarilla en la radio. Él decía, me acaba de amenazar Blas Llano, nos dijo que íbamos a atropellar todo lo que hay, bla, 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 bla. Pero sin embargo, para la Fiscalía esto es morbo. Y Santi, una cuestión. Carlos Amarilla dice, me acaba de amenazar Blas Llano. Unas horas después, creo que 2 horas después, se da el atraco al PLRA. Una hora después. Una hora después. O sea, y con este elemento que es científico, se confirma que la llamada al menos existió. Si lo que buscamos es saber de dónde vino la orden de atropellar el PLRA y la denuncia que hizo públicamente Carlos Amarilla, bueno, acá hay elementos suficientes como por lo menos para abrir hipótesis, cosa que la Fiscalía absolutamente no hizo. Y por último, me gustaría a mí preguntar, ¿qué tiene que hacer Luis Canillas, asesor de la entidad binacional Yacyretá, en comunicación constante, no solamente con Críspulo Sotelo cuando este era comandante de la policía, sino con quienes lo siguieron en el cargo? Desde marzo hasta octubre, 327 llamadas se registraron entre el número del asesor y amigo del presidente de la República, Luis Canillas, y el número registrado a nombre del comandante de la policía. Estamos hablando de un número que se le asigna a quien ocupe ese cargo. ¿Por qué tantas llamadas? En particular, abril, atención a esa placa que estamos mostrando, 94 llamadas. A partir del momento en el que 1 de abril, recordemos, 1 o 2 días después del atropello al PLRA, se lo destituye a Críspulo Sotelo y entra un nuevo comandante. Las llamadas siguieron, nunca pararon. Él decía que lo llamaba por una cuestión el 31 de marzo para pedir que Oscar y Menchi bajen en los decibeles durante la transmisión, y Oscar y Menchi ya ni siquiera estaban al aire. Juan Carlos, y a partir de ahora esto. Solo para aclarar, cuando dice las llamadas arriba, entre Canillas, no es y Fidencio Rivas, es entre Canillas y Luis Rojas realmente. Claro, entre Canillas y el número asignado al comandante de la policía. Primero fue Críspulo Sotelo, después fue Luis Rojas. Es el número asignado a quien ocupe el cargo de comandante de la policía. Como arriba dice Fidencio Rivas, Sí, entonces solo quería hacer esa aclaración. Haciendo la salvedad, exactamente. 327 llamadas. Son llamadas realmente de Luis Canillas al comandante de turno, digamos. Exactamente. Críspulo Sotelo en su momento y después con el cambio. Exactamente, así mismo. Bueno, Juan Carlos, excelente trabajo, la verdad, de todo el equipo periodístico de AAM, y quiero destacarlo porque de alguna manera estas horas que le han dedicado a todo este trabajo, a este cruzamiento con los episodios que se dieron y llegar a conclusiones de momentos como cuando un presidente del Congreso dice que iba a convocar al fiscal general del Estado, quien entra directamente en acción para evitar que la Fiscalía haga algo llamando al propio fiscal general, o que Blas Llano nos haya mentido diciéndonos aquí que no hablaba más de 4 meses hacía con el presidente de la República,
pero sin embargo tenía comunicación frecuente, incluso desde Emburubizarroga, con sus legisladores que operaban a favor de la enmienda constitucional, nos muestra que la realidad es absolutamente otra. Y estas más de 84.900 comunicaciones a las cuales ha accedido el equipo periodístico de AAM son las que la propia Fiscalía se encargó de evitar que fueran parte de la investigación. A partir de ahora, la pregunta que lanzamos es ¿por qué lo hicieron? ¿Qué pretendían evitar que se conozca? Y respiraban tranquilos muchos de los protagonistas que vieron ustedes en estos materiales que probablemente pensaban que esto ya había muerto. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias. Bueno, está con nosotros Ezequiel Santagada porque uno de los temas que anunciábamos el día de hoy, vamos a desarrollar en esta edición de AAM, es lo que está sucediendo en la Municipalidad de Asunción, donde se pasan la pelota entre la Junta Municipal y se pasan la pelota entre el Ejecutivo Municipal diciendo, no, en realidad no es mi responsabilidad, en realidad lo que suceda en la Junta no me importa, en realidad no tengo prerrogativas en lo que ocurra en la Administración Central. Un diputado, candidato a diputado como Hugo Ramírez, toma como burla una denuncia periodística que tiene que ver con mal uso de bienes públicos, haciendo chistes al respecto, pero omitiendo dar respuestas sobre por qué autorizó determinados pagos irregulares donde lo que se pagaba por reparación terminaba siendo infinitamente superior a lo que podía costar un vehículo nuevo, inclusive en uno solo de los casos que les mostrábamos. Pero también, a partir de la denuncia que hacíamos, Ezequiel Santagada, uno de los hombres claves en el acceso a la información pública, ha solicitado a la municipalidad información sobre este tema y la respuesta fue sorprendente. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Santi, un saludo para vos, el equipo y toda la teleaudiencia. Ezequiel, la municipalidad hoy tiene una comisión, una dirección de transparencia y anticorrupción. Sin embargo, a vos te tocó pasar por un episodio muy peculiar que quiero que lo describas con precisión al momento de solicitar información pública sobre esto. Así es, hace unos días, ya casi 20, solicité información a la municipalidad y a la Junta, aclarando, y esto es importante porque la municipalidad es una única persona jurídica, es una persona jurídica de derecho público, así está reconocida por la ley 3966. Las divisiones internas que tengan entre Junta e Intendencia y cómo se relacionen entre ellos, pues en lo que está arreglado en la ley no hay ningún problema, pero en cuanto a ordenador de gasto, en principio, salvo que esté modificado, es el intendente. Ellos lo modificaron vía ordenanza y acá se tienen dos ordenadores de gasto. Por un lado está el intendente y por otro lado está el presidente de la Junta Municipal. Pero ante nosotros es una única persona jurídica. Claro. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Cuestión de ellos. El problema de ellos. Exacto, porque de hecho debe haber una única oficina de acceso a la información porque la municipalidad es una fuente de acceso a la información. Simplemente eso. Bueno, les pedí información sobre lo que tienen publicado en el portal GESACA, y aparte tienen dos portales. GESACA está en el portal de la Municipalidad de Asunción y luego está el portal de la Junta Municipal que tienen también sus datos cumpliendo con la ley 5189. Cumpliendo en parte. Publicando en parte. Publicando lo que les conviene. Porque, claro, por ejemplo, yo les dije, bien, quiero la información de GESACA con algunos adicionales. El primer adicional era, díganme qué hace cada funcionario contratado en la municipalidad, o sea, qué cargo tiene. Uno hoy entra al portal GESACA y ¿qué es lo que tiene? Tiene los datos de nombre, apellido, dirección en la que trabajan, pero no el cargo el que tienen. Hoy quería saber el cargo por una cuestión muy elemental. Quiero saber cuántas personas trabajan sacando fotocopias, cuántas personas trabajan como secretarios. ¿Por qué? Porque hay una sospecha clara de que hay planillerismo. Claro. Entonces quiero saber cómo llaman a los planilleros. O si tenemos 40 personas haciendo la misma cosa. A mí me sorprendió la forma en la que te respondieron. Porque la forma en la que te respondieron, corregime si estoy equivocado, palabras más, palabras menos, era: esta es la información que te vamos a dar y si vos querés buscar algo más, ahí tenés todo y rebuscate vos mismo. Así mismo. Eso fue en un primer momento. Después me dijeron, estamos digitalizando. Y yo les contesté, bueno, señores, hace unos días el señor Latourette le pidió, por el escandalete que hay en el Cabildo con Margarita Morcelli, pidió toda la información desde el año 2003 para acá. Y la oficina del Senado les escaneó 20 tomos con 7.000 fojas en tiempo y forma. O sea, yo lo que pedí es el listado de funcionarios, los cargos, y también les pedí copia de los nombramientos. Quería saber quién había sido responsable de cada cosa.
estamos digitalizando. El lunes, ULE. Esa fue la respuesta de la municipalidad. Por supuesto, cuando les hago notar estas cosas aparecen los hurreros digitales o trolls, y lo peor de todo es que aparece, bueno, un concejal, yo tengo mucho respeto, que es William Germina, decir que básicamente era un maleducado por estar preguntando de manera vehemente, porque es lo que hago, no insulté a nadie, claro, quede claro, por estar preguntando y exigiendo de manera vehemente cuál es la información. Lastimosamente esa es la forma en que se maneja. Luego, por supuesto, la Junta Municipal no contestó absolutamente nada, y aparte me pidió algo que es, si se quiere, muy elemental y no pueden decir que no lo tienen. Quería saber, desde el intendente Alder para acá, cuántos funcionarios habían entrado en cada administración. Entonces, como para poder hablar con propiedad, ¿quién fue el que llenó de funcionarios la municipalidad? ¿Y qué me dicen? En el portal que saca usted puede saber en qué año entraron los funcionarios. Sí, voy a saber los que quedan. Inclusive creo que el funcionario más antiguo es de 1972, pero son los que quedan, no quienes ingresaron mayor cantidad de funcionarios. Y básicamente la respuesta es lo que hay. Amén de, por supuesto, agresiones y todo tipo de cuestiones por parte de trolls. La verdad, Ezequiel, me sorprende mucho. A esta altura ya no debería de sorprenderme en realidad. Pero me sorprende la actitud de determinados concejales o sectores políticos que en teoría eran sectores diferentes en términos de propuesta. Y cuando yo escucho que un Bullermini te responde de esa manera, o Leo que te responde de esa manera, cuando el escándalo no debería ser por la forma en la que reacciona alguien a quien no se le provee información, sino que debería ser que oculten información. Ese debería ser el motivo del escándalo. No debería ser por qué Ezequiel Santagada grita o zapatea cuando no le dan información, porque finalmente es un derecho ciudadano a partir de una ley que está vigente. Es que tienen que entender que no es que nos quedamos quienes promovimos la ley de acceso a la información durante más de 10 años, no lo hicimos por llegar a la ley y dejarlo ahí. O sea, que sepa la gente de la municipalidad, y cuando digo la municipalidad es tanto la Junta como la Intendencia, que vamos a ir, yo mañana les estoy presentando una reconsideración, les voy a dar 20 días más, 20 días hábiles más, y si no en enero nos encontraremos en tribunales. Y no hay ningún inconveniente, si esperamos con Daniel Vargastelli es 8 años, yo puedo esperar 10 años también con la Municipalidad de Asunción, pero esto tienen que entender, con la ley de acceso a la información, implica un cambio de cultura. Y este cambio de cultura o la lleva a cabo la ciudadanía o simplemente estamos pintados. Tirar la toalla para que sigan haciendo lo que se les da la gana, no lo vamos a hacer. Entonces yo le digo, por favor, Intendente Mario Ferreiro, por favor, señor Presidente de la Junta Municipal, Hugo Ramírez, déjense de hinchar, puede ser, cumplan con la ley. Es simplemente eso, la información la tienen. ¿Me van a decir que no tienen los nombramientos de los funcionarios de la municipalidad? Ah, y algo, ¿me van a decir que no saben a quién le pagan mes a mes para hacer lo que tiene que hacer? Me dijeron que eso no hay. Como le contesté al concejal Buongermini, lo agresivo es que ofendan la inteligencia de la gente. No pueden poner eso por escrito. O sea, ¿qué se creen que somos? Realmente, ¿qué se creen que somos? Ezequiel, a mí me indigna todavía más, y en breve los compañeros nos van a comentar la experiencia que tuvieron al volver al taller que denunciábamos la semana pasada en una situación de irregularidad, donde por un vehículo que tiene un valor de 75 millones de guaraníes terminaron gastando más de 100 millones comprando mayor cantidad de repuestos de los que había que comprar, y uno diría es muy poca plata respecto a otras grandes licitaciones y, por supuesto, en comparación es muy poco dinero. Pero si en lo poco realizan esto, imagínate lo que harán en lo mucho. Y cuando les cuestionase esto, primero no aparecen, nuestro equipo ha ido hasta la municipalidad y por eso quiero de nuevo con ellos ampliar esto, a buscar a Hugo Ramírez, y Hugo Ramírez no se ha presentado a la sesión de la Junta. No solo que no se ha presentado, sino que cuando los tuiteros o la gente que en Facebook utiliza estas redes empezó a cuestionarle que no haya dado una respuesta sobre el tema, ignoró también a esa gente que, insisto, me parece genial la resistencia, la perseverancia por parte de la gente que le sigue consultando, y cuando Hugo Ramírez hace propaganda de sus giras en la intención de ser diputado, le sigue preguntando dónde está la plata y qué y de quién es el taller Pichi. Hasta este momento lo único que hace él es
gastar bromas respecto al tema. Estuvo en un programa de televisión y como en algún momento, no sé, alguien tocó o mencionó el tema, dijo en broma, van a estar también los del taller Pichi para ver las condiciones en las que se encuentra el vehículo. O sea, se burlan encima de lo que hacen con la plata pública como si fuera su plata. Es que se burlan o bien usan eufemismos tales como gobernabilidad, como para seguir apañando lo que los gringos dicen business as usual o que todo siga como siempre. Como bien dijiste, acá se votó un cambio y se votó un cambio de cualquier partido. Y lo que siguen haciendo es llegando a acuerdos espurios, usando frases distintas para hacer exactamente lo mismo. Y esto no es simplemente una declaración irresponsable, lo ponen en un portal, lo ponen de puño y letra. También hay otra cuestión, cuando me iban a responder, o sea, faltando horas para que venza el plazo que tenían para responder la solicitud, me dicen que estaban procesando la información y que necesitaban unos días. Yo les digo, no hay ningún problema, ¿cuántos quieren? ¿10 más? Si me van a dar la información, si ustedes me dicen que me dan la información, les doy 10, les doy 20, les doy 30, no hay ningún inconveniente. Yo no voy a hacer juicio para eso. Bueno, parece que se pusieron nerviosos y me responden 2 días después. La documentación con la que me responden tiene fecha de 15 de noviembre, yo lo había hecho el 12. O sea, estaban estirándolo hasta más no poder. Ni siquiera tienen esos mínimos cuidados. O sea, son burdos. Ezequiel, te agradezco por estar con nosotros y vamos a darle seguimiento a esto. Y como decís, si hay que estar en enero pendiente de este tema y no de las vacaciones, por supuesto que vamos a estar pendientes. Ahí vamos a estar. Gracias, Ezequiel. Gracias. Enrique, Juan Carlos, estuvieron en la semana de nuevo en este famoso taller, en el taller Pichi. Así es, Santiago. Un equipo de AAM estuvo, Juanqui, en Pichi. Exactamente. Fuimos, de hecho, a lo largo de la semana a la Junta Municipal y nos tuvo Hugo Ramírez en el día en el que tenía que haber sesión ordinaria. Preguntamos qué había pasado de la famosa camioneta Mercedes-Benz tipo Sprinter, por la que se pagó 100 millones cuando en realidad tiene un precio de mercado de 75, 100 millones de reparación. Nos dijeron, y hace meses que no vamos acá, nos dijeron los funcionarios. Pero ¿y ustedes no tenían que usar acaso? No, pero hace meses no está acá. Fuimos nosotros nuevamente hasta el taller Pichi y nos encontramos con esta situación. La Junta Municipal pagó 100 millones de guaraníes por reparaciones de una camioneta que en teoría ya fue entregada en diciembre del año pasado. Los pagos se realizaron en mayo. Sin embargo, esta camioneta sigue en lo que parece más bien un deshuesadero porque está totalmente desarmada. Los asientos están afuera, el capó está levantado, las puertas también. Entonces, ¿qué pasó con los 100 millones de guaraníes que pagó la Junta Municipal y por qué la camioneta todavía no fue entregada? Bueno, la camioneta entonces sigue en Pichi y eso lo demostró un equipo de AAM y ustedes están viendo las imágenes. Momento de hacer una pausa breve, enseguida estamos de vuelta. Bueno, señores, tenemos que despedir esta edición de AAM y por supuesto ya expectantes a lo que vaya a decir cada uno de los protagonistas a lo que hemos aludido y sobre todo cómo sostener a aquellos que en algún momento dijeron, por ejemplo, yo no hablo con Cartes hace no sé cuánto tiempo y hoy quedó evidenciado que lo hacían, además desde Muro Villaroga. Muchos mensajes en el Twitter, nuestro hashtag es AAM y vemos cómo la gente fue descifrando algunos puntos de los datos que fuimos revelando esta noche y jugando inclusive creativamente con ellos, lo cual es un ejercicio bastante interesante. Señores, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Ya se viene Telefútbol. Vi que hoy estaba Soledad Franco por ahí, así que le mando un abrazo enorme también. Ya quedan ustedes con todo el campeonato paraguayo. Hasta el próximo domingo a las 20:30 por Telefuturo. Chao, chao.